Hola queridos hermanos, qué bueno que han perseverado en el estudio de la palabra de Dios, en este proceso discipular, el caminar del discípulo. Y vamos entonces a continuar con este proceso que se llama la vida, viviendo las disciplinas espirituales. Hoy comenzamos la sesión 6A, o en otras palabras, la primera parte de la sesión 6, proclamando las buenas nuevas. Como discípulos fuimos enviados por Jesús para reflejar las buenas nuevas del Evangelio con nuestras palabras y nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos ha solicitado, nos ha pedido, nos ha mandado, más bien dicho. Y nos habíamos quedado en la reunión anterior, en la segunda parte, de lo que es el reino de Dios y cómo nosotros como discípulos estamos llamados a servir como Jesús al emplear nuestro tiempo, talentos, energía y recursos en la aventura más permanente de la historia y con mayor recompensa. Jesús sirvió de modelo al vivir una vida de servicio constante a diferentes clases de personas en varios tipos de situaciones. Por lo tanto, Él espera lo mismo de nosotros. Nos amamos unos a otros porque Cristo nos amó. Nos servimos unos a otros porque Cristo nos sirvió. Nos sacrificamos y renunciamos a nuestra comodidad y conveniencia por el bienestar de los demás, porque Cristo sacrificó su vida en la cruz por nosotros. Vamos entonces a esta parte introductoria. A todos nos gusta recibir buenas noticias, ya sea de un amigo, cónyuge, maestro, jefe, médico o mecánico. Las buenas noticias siempre se reciben con una bienvenida. Pero ¿por qué el Evangelio, que literalmente significa buenas nuevas, se nos hace tan difícil de compartir con los demás? ¿Por qué pensamos que es inadecuado y sentimos tensión, ansiedad y temor al rechazo? Tal vez hayamos olvidado que las buenas nuevas del Evangelio son realmente las mejores noticias que se dieron en alguna ocasión o en alguna vez. ¿Qué buenas noticias ha recibido recientemente? ¿Qué las hicieron buenas y cómo le afectaron? Bueno, recién antes del inicio de este estudio, recibí la buena noticia de una próxima visita de un familiar. Y entonces, ¿cómo me afectaron? Me afectaron positivamente, porque pienso que la visita que nos harán es agradable, son personas que queremos y debo de pensar que el tiempo que estaremos juntos será un tiempo muy bueno. Anticipo que esa es la buena noticia. Siempre en la parte de la introducción dice, a veces la palabra, o sea, evangelio, o las palabras resultan tan familiares que pierden su significado y se convierten en algo sin sentido que carece de valor. La palabra evangelio es una de esas palabras. Si usted pidiera a cientos de cristianos que le explicaran lo que significa evangelio, escucharía cientos de respuestas diferentes. De igual manera, evangelizar significa literalmente ser un mensajero del evangelio. Así que es probable que también escuche muchas definiciones diferentes de la palabra evangelización. En esta sesión proveeremos una vía para la evangelización que es limitada, pero a la vez es amplia. Es limitada porque es siempre acerca de Jesús. Sin Jesús no hay evangelio. Es amplia porque las buenas nuevas acerca del evangelio tienen ramificaciones personales y cósmicas.
una palabra rebuscada, ¿verdad? Cosmos significa mundo o entorno. Estas tres palabras combinadas, Jesús, personal y cósmica, sostienen la riqueza, hermosura y poder del Evangelio con el que Jesús nos ha dado poder para personificarlas con nuestras palabras y nuestra vida. Cuando permitimos que las buenas nuevas del Evangelio penetren en nuestro corazón de una manera profunda, entonces nos sentimos motivados a llevar esas buenas nuevas a los demás. ¿Cómo definiría evangelización con una oración gramatical? Yo podría definirlo como portador de buenas nuevas, portador de buenas noticias, por resumirlo de alguna manera. Sin embargo, es importante que usted también pueda participar y comente qué es para usted o cómo definiría evangelización con una oración gramatical. ¿Qué pensamientos y emociones se mezclan cuando usted escucha la palabra evangelización? Personalmente a mi mente viene el pensamiento de cómo mejorar mi habilidad. Y emociones, viene la emoción de la responsabilidad. Que cuando yo oigo evangelización es algo que me provoca la emoción de la responsabilidad. ¿Qué tan responsable yo soy al respecto? Pero cuéntenos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué pensamientos y emociones vienen a su mente cuando escuchan la palabra evangelización? Conozca la historia. Uno de los relatos más fascinantes de evangelización en la Biblia es el que se encuentra en Hechos capítulo 17. Lucas, el autor de Hechos, relata con detalles extraordinarios cómo el apóstol Pablo llevaba las buenas nuevas de Jesús a los griegos de una manera que era personal y cósmica al mismo tiempo. A medida que usted lea este pasaje, preste atención a los detalles de la descripción de esta escena. Subraye las palabras o frases que resaltan por tener significado, ser sorpresivas o que necesitan más explicación. Luego pase un tiempo comentando esas cosas. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31, y dice de la siguiente manera: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Interesante. ¿Qué subrayó o destacó
de este pasaje? A ver, comente ahí en su grupo. Yo podría destacar el valor de Pablo, estando ahí en medio de estos grandes pensadores filosóficos, buscando alternativas de cómo presentar el Evangelio. Y dice al Dios no conocido. Entre sus ídolos, los griegos tenían ahí la inscripción al Dios no conocido. ¿Qué es importante, sorpresivo o que necesita más explicación? Bueno, de seguro que necesitaríamos más explicación acerca de la cultura griega, acerca de su religión. Pablo estuvo de alguna manera conviviendo con los griegos y observando a su alrededor, de tal manera que él pudo introducir el tema del Evangelio por sus observaciones, buscando la palabra esa que hemos escuchado hoy, el cosmos, que cómo identificaban e interpretaban el mundo. Analiza la historia. Vamos a decir entonces ahora un aspecto de la evangelización. La evangelización es limitada. Alguien podrá decir, bueno, no, que Dios es todopoderoso. Vamos al punto. A la luz de este pasaje vamos a considerar las tres palabras mencionadas en la introducción como una manera de comprender el método de evangelización de Pablo. Dijimos tres aspectos: Jesús, personal y cósmico. Hablando entonces de Jesús, para Pablo y para nosotros, siempre es y solo será acerca de Jesús el Evangelio. La realidad de la vida y obra de Jesús define todo el Evangelio. La plenitud de la vida de Jesús se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. O sea, Jesús no tiene principio ni tiene fin, aunque Él se declara el alfa y la omega. Y es el tema de toda la Biblia. La respuesta personal y cósmica de Dios a la pregunta, ¿qué es el Evangelio?, se puede resumir con un nombre. El Evangelio es Jesús. Él es nuestra única esperanza para reconciliarnos con Dios. Solo en Jesús podemos encontrar paz, justicia y satisfacción duradera. Mediante Jesús fuimos redimidos, renovados y restaurados. Y es por eso que el Evangelio es limitado, porque es y siempre será acerca de Jesús. Jesús se limita a, porque es el único. Solo por Jesús y solo por Él podemos nosotros tener comunión con el Padre, podemos tener salvación, restauración, santificación de nuestra vida. No es la normativa de nuestra denominación, no es la nomenclatura del edificio donde nos reunimos, no es la persona que dirige en nuestra comunidad, es solamente Jesús. O sea, en otras palabras, se limita a Jesús o exclusivamente es por Jesús. A ver, comente durante unos minutos algunas de las cosas que podemos perder si intentamos hablar del Evangelio con alguien y dejamos fuera a Jesús. ¿Por qué Jesús es importante para estas buenas nuevas? Si sacamos de la ecuación a Jesús, hermanos, no tenemos Evangelio. Es medular, es la piedra angular, es la base, es el fundamento sobre el cual nuestra vida espiritual debe de ser edificada. Si yo proclamo el nombre de nuestra iglesia sin incluir a Jesús, estoy hablando de religión. Si yo hablo acerca de la reglamentación de nuestra comunidad, de nuestra colectividad, perdón, como hablábamos en las sesiones pasadas,
estoy hablando acerca de legalismo. Pero si yo fundamento mi mensaje en la persona de Jesús, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de una relación personal con la única persona que puede darme ese nivel necesario para tener comunión con el Señor. Si sacamos a Jesús, no tenemos nada. Si Jesús es el motivo principal de nuestro mensaje, tenemos buenas noticias. Tenemos el Evangelio. El apóstol Pablo estaba en Atenas porque las buenas nuevas acerca de Jesús cautivaron por completo su corazón y mente, haciendo que Pablo dejara su vida del legalismo religioso y se aferrara a una relación liberadora con Dios por medio de la fe en Jesús. Pablo estaba dispuesto a ir hasta los fines de la tierra y padecer todas las cosas, no para ganar el amor de Dios, sino porque el amor de Dios se extendía hasta él mediante Jesús. Aunque Pablo pasó gran parte del tiempo en Atenas hablando sobre muchas cosas, la motivación de todas sus palabras era guiar a la gente directamente hacia Jesús. A ver, cuéntenos, allí en la célula, ¿quién le habló del Evangelio? ¿Quién fue la persona que le trajo la buena noticia? ¿Qué hicieron o dijeron que fue persuasivo o lo llevó a Jesús? Personalmente, hermanos, recibí durante mi niñez hasta mi juventud el mensaje de Jesús. Llegaron a la escuela del ministerio de los Gedeones a darnos un Nuevo Testamento a todos los estudiantes. Haber estado yo tercero o cuarto grado. Fui invitado a una campaña de sanidad divina en un predio a las orillas del pueblo donde yo vivía, y por primera vez alguien me desafió a tener fe, pero esa fe estaba centrada en Dios para sanidad de un enfermo. No me llevó, aunque era bien intencionada, no me llevó a la persona de Jesús. Era un muchacho. Posteriormente, un cuñado, un caballero que se casó con una de mis hermanas, nos invitó a la iglesia donde yo nací de nuevo. Y recuerdo que después de haber escuchado en varias ocasiones la presentación de la palabra y la persona de Jesucristo por medio del pastor, en una mañana de domingo soleada y habiendo presentado su mensaje dominical y lanzado el desafío de quién quería recibir a Jesús, yo me puse de pie y dije: yo quiero aceptar el Evangelio. Y el consejero que me asignaron fue persuasivo porque me habló de la Biblia, y con la Biblia me hizo ver de la persona de Jesús. Todo esto aunado a todos aquellos mensajes desde los Gedeones, desde la campaña, desde cualquier otro mensaje que yo haya recibido de parte del sacrificio de Jesús, culminó y yo ya estaba listo. Todo eso abonó para que yo recibiera al Evangelio, que es la persona de Jesucristo. ¿Hubo algo que ellos hicieron o dijeron que fue útil y le alejaron de Jesús? ¿O fue inútil? Podría sonar más razonable, o haría más sentido esta pregunta. ¿Hubo algo que ellos hicieron o dijeron que no fue útil? Perdón, yo había leído mal. ¿Hubo algo que ellos hicieron o dijeron que no fue útil y le alejaron de Jesús? Explique su respuesta. La verdad es que yo ya había sido seducido por la palabra de Dios. Ya yo había sido seducido por la persona de Jesucristo. Ya el Espíritu Santo había trabajado en mi vida
de tal manera que yo no le encontré ningún error a la presentación del Evangelio ni al consejo que se me dio para hacer la oración del pecador. Ese día yo abrazaba al consejero con un gozo, con una alegría que nunca antes yo había experimentado. Me sentía libre de cualquier culpa porque entendí que Jesús había pagado por mis pecados. A ver, la evangelización es amplia. Primero dijimos que la evangelización es limitada, en el sentido de que el único que nos puede salvar es Jesús. Solo por Jesús podemos ser salvos. Ahora, es amplia. ¿Por qué? Por asuntos personales. O sea, la manera en que usted, en la célula, ustedes van a decir que, cómo recibieron el Evangelio, quién le habló del Evangelio. Habrán diferentes testimonios. Y no va a ser como un proceso industrial. No todos tuvimos la misma experiencia. Entonces, la evangelización es amplia porque el Evangelio tiene ramificaciones personales y cósmicas. Ya vamos a llegar a esa palabrita, pero déjeme por lo menos comentarle personal. Hechos 17 es solo uno de muchos pasajes que nos recuerdan que las buenas nuevas del Evangelio tienen implicaciones personales, hablando acerca de los griegos. De hecho, el Evangelio es tan personal que trasciende la sociedad, la nación, cualquier idioma y cualquier experiencia humana, y se puede llevar de forma personal a cada individuo sobre la faz de la tierra. La vida que Jesús vivió y la obra que realizó no son excepciones legalistas para evitar el infierno, porque solo creamos en Jesús. Por el contrario, la vida y la obra de Jesús se lograron teniéndonos a nosotros en la mente, sus hijos queridos, al igual que todo ser humano. El énfasis no está en la reglamentación, está en la persona. Cuando uno conoce a Jesús, Él le da el potencial a cada persona de ser agradable al Padre o cumplir la reglamentación, pero no por obligación, no por imposición, sino por una relación. Déjeme seguir comentando al respecto. Por eso el apóstol Pablo comenzó por hacer observaciones acerca de la vida de aquellos en Atenas. Él quería comunicar el Evangelio en palabras que cada uno de ellos pudiera entender. Pablo fue más allá para citar 2 poemas acerca de Zeus, el dios griego, al presentar el Evangelio. Aunque él usó palabras que nunca antes había usado, estaba directamente señalando lo mismo: el invariable Jesús, que es el único camino al Padre. Como resultado, por lo menos 2 individuos, según Lucas, recibieron ese día las buenas nuevas de la salvación por medio de Jesús. ¿Por qué es importante entender la sociedad, los valores, las experiencias y las perspectivas de aquellos con quienes estamos compartiendo el Evangelio? Es importante para lograr alguna identificación con respecto a lo personal del mensaje de salvación. Es importante conocer sobre los aspectos básicos de la sociedad donde se vive para que uno pueda tener un mensaje relevante como lo es el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje relevante de todas las épocas, no es obsoleto, no necesita una actualización como alguien me mencionó por ahí. El Evangelio es actual, el Evangelio es pertinente, el Evangelio es oportuno. Por lo tanto, hermanos, si nosotros conocemos de alguna manera el entorno, conocemos los aspectos personales básicos, no me estoy refiriendo a meterme en lo que no me importa, pero por lo menos básicos, encontraremos una conexión para luego traer el mensaje de salvación. Para todos aquellos que han sido entrenados en la herramienta de evangelismo explosivo, es cuando hablamos acerca de la vida secular de la persona.
cuando hablamos acerca de su familia, de su origen, para nosotros los hispanos que vivimos acá en los Estados Unidos, podemos hablar acerca de la cultura, de lo que dejó en su país donde vivía, el acento con el que habla español, las razones por las que está por estos lugares, tratando de identificarnos. Yo podría contar mi experiencia, etcétera. Pero es importante el tipo de música, la industria que prevalece en los países nuestros de habla hispana, el tipo de comida. Todas esas cosas nos dan la oportunidad de poder ser pertinentes e identificarnos y poder entonces luego tener el permiso para hablar de nuestra fe. Y entonces ahora viene esa palabrita cósmico. Aunque las buenas nuevas del Evangelio tienen implicaciones personales, también lo afectan todo en toda la creación. En Hechos capítulo 17, 24 al 27 nos cuenta acerca de Pablo describiendo a Dios como creador y sustentador de todas las cosas. El hombre de acción de la historia y el ser que desea que la gente llegue a él. Las buenas nuevas del Evangelio son dobles. Uno, Jesús redime y reconcilia a cada persona que pone su fe en Jesús. Dos, Jesús está reconciliando y restaurando todas las cosas en la tierra y en los cielos. Aunque Pablo personalmente envía el mensaje del Evangelio a los de Atenas, él les recordó que la obra que Dios está logrando a través de Jesús va más allá de la escala más grande que se puede imaginar. Cuando él les habló acerca de que en él vivimos y en él nos movemos, de que él es el creador y sustentador de todo lo que él creó. En su opinión, y es su opinión, ¿por qué no es, debería decir, nos es imaginable que Jesús añore redimirnos, reconciliarnos y restaurarnos? No tiene por qué añorar, no tiene por qué estar nostálgico, porque Jesús es de actualidad, tal cual como yo lo mencionaba. El precio que Jesús pagó, el plan que él realizó, lo que él desarrolló, tiene vigencia hoy como lo tuvo en la cruz y como lo tuvo en el inicio, al final, en la eternidad. Él no tiene por qué estar añorando, sino que él salva hoy como lo salvó al que estaba en la cruz, al ladrón que estaba en la cruz y reconoció el señorío de Cristo, como va a ser actual a 20, a 100, antes de que Él venga por su iglesia, y el mensaje tendrá validez, será vigente, será relevante en todo el tiempo. Comprométase. Allí, a todos aquellos que tienen el libro, se habla acerca de la posibilidad de que ustedes puedan tener una actividad como célula, y se les solicita que puedan hacer un esquema básico de su vecindario, qué es lo que hay alrededor, qué tipo de industria hay, qué tipo de ambiente hay, y que pongan las viviendas más cercanas, por decirlo de alguna manera, y puedan ilustrar y poner los nombres, quienes ya son cristianos, quienes no son cristianos, de las personas que usted conozca o que usted sepa. Y entonces lo muestre haciendo parejas, lo muestren uno al otro acerca de ese esquema, y por qué no tener una actividad de compañerismo, y puedan invitar a personas que todavía no conocen de Jesús, los puedan invitar quizás una celebración de cumpleaños. Ahí dice que hagan un asado. Yo creo que los de origen argentino estarán totalmente de acuerdo, los brasileños también. Sin embargo, puede ser la actividad que más, porque acuérdense que el mensaje del Evangelio es personal y cósmico. O sea, hay que llevar
o alcanzar a aquellos con algo que haga sentido para ellos. Pablo no fue a los griegos hablando de los aspectos de la ley judía. Fue a ellos en base a su religiosidad y filosofía. La verdad que a mí me parece fascinante proclamar las buenas nuevas. Me parece de gran responsabilidad. Me parece que debemos renovar, reverdecer nuestro compromiso con respecto a llevar las buenas nuevas. De una o de otra manera, debemos de innovar y debemos de animarnos a poder presentar el Evangelio como discípulos de Jesús. Como discípulos fuimos enviados por Jesús para reflejar las buenas nuevas del Evangelio con nuestras palabras y nuestras vidas. Que Dios nos permita, a través de este recordatorio para algunos y este mensaje nuevo para otros, que todavía no habían llegado a esta conclusión de la palabra de Dios, que despierte en nosotros, nos anime, mueva nuestras voluntades a presentar el Evangelio del Señor. La vida viviendo las disciplinas espirituales, que Dios nos permita no solamente tener el conocimiento correcto, sino tener una vida que pueda reflejar ese estilo tan necesario que el Señor requiere de todos nosotros. Para mí ha sido un gusto poder volverles a servir y será hasta una próxima reunión donde compartiremos estas enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga.